En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Bueno, pues sabemos, Papan, ya tenemos nuevo padre, ya está aquí con nosotros para guiarnos, para ayudarnos en todo lo que sea necesario. Es el León XIV. Bueno, todos nuestros éxitos, que seguramente que haga falta en esta tierra de tantos seres humanos. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro, en el programa número 61, en el programa donde pues vamos a hablar de cosas muy curiosas. Vamos a hablarles de superdotados, vamos a hablarles también de la sinopsis, vamos a hablarles también del humor y vamos a pedirles que se queden con nosotros porque va a estar verdaderamente entretenido. Miren, hoy quiero hablarles de algo que a veces pues confunde en muchas ocasiones en cuanto a que parece ser como un privilegio, pero que en realidad, si no se acompaña bien, puede convertirse en una forma silenciosa de sufrimiento. Miren, les hablo de las personas con altas capacidades intelectuales, a las que muchos llaman superdotadas, como si fueran seres de otro planeta, ajenos a la vida cotidiana, y sin embargo están ahí, entre nosotros, en las aulas, en los parques, en las oficinas, en su propia casa. Lo que define a alguien con altas capacidades no es simplemente tener un coeficiente intelectual superior a 130, como establece la Organización Mundial de la Salud. Es tener una forma distinta de pensar, de procesar, de sentir. Es ver conexiones donde otros ven caos. Es hacer preguntas complejas desde muy pequeños. Es leer entre líneas cuando los demás solo ven las palabras. A simple vista podría parecer una ventaja, y en parte, pues seguramente que lo sea. Pero muchos niños y niñas con altas capacidades aprenden a leer antes, destacan en ciencia, en música, en razonamiento lógico. Pero lo que nadie ve es que muchas veces, mientras su mente avanza, su entorno no les acompaña. Los datos lo confirman. Estudios realizados en España señalan que hasta un 70% de los alumnos con altas capacidades no están identificados. Pasan desapercibidos, a veces por sus buenas notas, porque se asume que todo va fenomenal, y otras por justo lo contrario. Bajan el rendimiento porque se aburren, porque no se sienten atraídos o porque han aprendido a disimular su capacidad para, entre comillas, encajar. Y eso, encajar, es uno de los grandes dramas de estas personas, porque no solo piensan diferente, también sienten diferente. Muchos presentan una intensidad emocional fuera de lo común. Se angustian por temas existenciales desde muy pequeños, sienten la injusticia de forma desproporcionada y perciben los detalles que otros ni notan. Viven en alta sensibilidad, en alta velocidad y muchas veces en alto silencio. Porque el entorno no siempre lo entiende, ni los profesores, ni las familias, ni los compañeros. Algunos son etiquetados como niños problema, sablotodo, hiperactivos o asociales, pero pocos se detienen a mirar que detrás de esa energía, esa rapidez, hay una necesidad profunda de ser comprendidos, escuchados y acompañados sin ningún tipo de juicio. La Universidad de Yale ha documentado que hasta un 60% de los adolescentes con altas capacidades sufren ansiedad y cerca del 40% presentan síntomas depresivos en algún momento, no por falta de capacidad, sino por exceso de desconexión emocional en su propio entorno. Porque tener una mente brillante no te libra del dolor, a veces incluso lo intensifica. Y la adultez no es fácil. Muchos adultos con altas capacidades viven en permanente sensación de extrañeza, como si no encajaran del todo en ningún lugar. Cuestionan todo, ven el lado oculto de las cosas, les cuesta tolerar la superficialidad, algunos se aíslan, otros se sobreexigen y muchos ni siquiera saben que son así, solo sienten que son distintos y no entienden el porqué. Por eso es urgente hablar de este tema con profundidad y con todo el rigor del mundo, porque las altas capacidades no son una etiqueta para sobresalientes ni un privilegio escolar. Son una forma de ser, de sentir, de vivir, y si no se acompaña bien desde la infancia, puede convertirse en una fuente de sufrimiento silencioso. Lo bonito es que cuando alguien con altas capacidades encuentra un entorno que lo ve de verdad, sin miedos, sin juicios, sin prejuicios, sin exigencias absurdas, pues eso, florece. Crea
innova, transforma. Al fin y al cabo la historia está llena de mentes que no encajaban, como Einstein, Mozart, Marie Curie, Steve Jobs, Frida Kahlo, personas que pensaban diferente y por eso cambiaron el mundo. Así que si tienes cerca a algún niño o niña con preguntas difíciles, con sensibilidad intensa, con pensamientos profundos, no lo frenes, no lo etiquetes, no lo apagues. Acompáñale porque, como dijo el poeta Rilke, la verdadera patria del alma está en lo que aún no ha sido entendido. Y esas personas que parecen demasiado, solo necesitan un mundo que no se quede corto para todo lo que les puede llegar a ser. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bien, tranquila, relajada, sienta el peso de sus brazos, cierre los ojos y yo paso a su espalda. Y usted va a llenar sus pulmones al máximo de aire, los hincha como si fuera un balón. Llena sus pulmones y suelta el aire muy despacio, lentamente, despacio. Vuelve a llenar sus pulmones al máximo y va soltando el aire despacio, lentamente. Esto hace que usted se vaya relajando y se relaja más y más. Ya una última vez llena sus pulmones al máximo de aire. Mantiene ahora el aire en sus pulmones. 1, 2, 3, duermes. Duermes profundamente. Te sientes muy bien. Agradable sensación de bienestar por todo tu cuerpo. Pues despierten porque eso puede ser la aparente hipnosis, no sé si clínica y somática, pero es uno de los temas que vamos a hablar hoy en este programa. Después retomaremos un tema tan importante como es el de los superdotados, pero queríamos retomar este asunto porque nos ha atraído la atención cómo hay personas con algunas discapacidades que haciendo sinopsis clínica y somática pues han mejorado su estado de salud. Y para ello hemos traído a dos personas, las dos conocen esto bastante, pero una de ellas, por la que quiero empezar, se llama Ángela Bazzi, que además es una paciente de esclerosis múltiple y que, pues le diagnosticaron otros tipos de síndromes raros que llaman ahora o poco frecuentes y de alguna manera, Ángela es una experta internacional en este sentido, ¿no? Debido a su estado de salud, pues tuvo que dejar su carrera de restauración, que es lo que le encantaba, pero convirtió su pasión por las terapias holísticas y energéticas en su verdadera profesión. Y, el éxito ha sido notable, con más de 100.000 seguidores en redes sociales y, ayudando a otros en su desarrollo personal. Ángela Bazzi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo una rectificación. No tengo esclerosis múltiple. Perdón, fue un erróneo, ¿no? Sí. Un diagnóstico erróneo. Pero me la diagnosticaron, sí, fue diagnóstico erróneo y a los 25 años y a los 32 cambiaron de diagnóstico hacia una patología genética rara. Correcto. Llegando a este apartado, sí me gustaría preguntarte cómo es que viste que podía ser una buena terapia para mejorar tu estado de salud. Pues mira, la hipnoterapia para mí, me di cuenta porque no lo sabía, pero ya me autohipnotizaba. Esto luego me di cuenta cuando empecé a estudiar. Siempre me han atraído mucho las terapias holísticas, además de la psicología. Y yo empecé a autoconvencerme mentalmente de que estaba mejor, de que podía estar mejor, de que mi vida no iba a pasar en una silla de ruedas. He estado muchas veces en silla de ruedas, ahora por suerte puedo caminar. Y sin darme cuenta ya lo hacía. Y cuando empecé a estudiar hipnoterapia, dije, wow, no, espera, que esto ya me suena de hacerlo durante años en mi vida y he conseguido grandes avances gracias a eso. Para aquellos que no nos están viendo, que nos escuchan y nos gustaría que se dieran una idea de cómo es esta terapia, ¿cuál es el momento en el que uno realiza esta acción y en qué consiste realmente?
Bueno, se puede realizar para cualquier tipo vamos a llamarlo problema, ya sea emocional, adicción, patología física, dolor. Puedes realmente aplicarlo en cualquier ámbito. Lo más importante es saber para qué quieres aplicarlo, que se haga de uno en uno, o sea, porque a veces nos pasa, ¿no?, a los que somos pacientes crónicos con enfermedades complicadas y demás, pues que tenemos tal vez 80 cosas para las que queremos hacer una hipnoterapia. Entonces es importante hacerla desde lo más importante para ti, desde lo que más te duele o desde lo que más te dificulta tu día a día, y desde ahí ir bajando a lo que decimos hasta el suelo, ¿no? Y entonces pues se hace una sesión de valoración para ver si realmente esto se puede llevar hacia adelante, ver cómo está también el estado emocional siempre del consultante, porque en el caso de que el estado emocional del consultante no sea nada bueno, también hay que derivar a psicología. Y hacerlo como terapia, en ese caso complementaria, o sea, la hipnoterapia, hacerla complementaria. Estamos hablando que son terapias que se recomiendan a aquellas personas que tienen fibromialgia, artritis, Sí, lesiones crónicas o enfermedades sí, neuromusculares, por ejemplo, esos dolores sí. fantasmas de personas que han sido amputadas o un estrés postraumático relacionado con experiencias físicas bastante dolorosas. Pero, ¿realmente qué hace? ¿Bloquea el dolor en el cerebro? No, lo que hace es que te ayuda a encontrar otras rutas para el dolor, ya sea para el dolor, para el agotamiento, para la nube mental. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo tengo un 88% de discapacidad, tengo una discapacidad muy alta, y yo la he usado muchísimo para liberarme de esa nube mental que tenemos muchos de nosotros. Me ha hecho gracia lo que has dicho antes sobre las altas capacidades, porque yo tengo Mm, altas capacidades además, e ujú. incluso lo he podido usar para esto. Entonces, lo que hacemos es, a través dependiendo del tipo de hipnosis que se haga, puedes plantear imágenes, por ejemplo, a un nivel cerebral, que descondicionan el dolor. Y esto se apoya, es muy útil, por ejemplo, apoyarlo con respiración. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás en una crisis de dolor, por ejemplo, haces tus puentes gatillo, que se llama, es decir, usas esas imágenes o los gatillos que hayas tratado en consulta junto con la respiración, y hay cientos de casos que, por ejemplo, incluso han podido dejar medicación o la han minimizado bastante, porque a veces nos pasa a los pacientes con la medicación de que sí, estamos arreglando un tema, pero nos estamos estropeando otro. Y mi caso, por ejemplo, yo he podido dejar la medicación al 90%. Tengo otros consultantes que la han dejado al 100%, tengo otro que la han podido dejar al 60%, y han aprendido a manejar las crisis de dolor, incluso dolor neuropático, que para mí es el más fuerte que existe, a veces resulta insoportable, por ejemplo, neuralgia del trigémino, y han podido manejarlo desde la hipnoterapia. Luego hay otras patologías, por ejemplo, vamos a decir fibromialgia, lupus, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, que tienen una connotación con el estrés. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona está en estrés puede tener un brote fácilmente. No significa que la patología venga a través del estrés, sino que el estrés, bueno, esto ya lo sabemos, lo tenemos muy claro hoy día, que el estrés va a perjudicar cualquier patología de base que tú tengas. Entonces, a través de la hipnoterapia lo que se hace es trabajar ese estrés para reducir cortisol, por ejemplo, las típicas hormonas cortisol, adrenalina, etcétera, etcétera, para que la persona no llegue o aprenda a gestionarse emocionalmente para no llegar a brotes, porque a veces esto es un círculo vicioso. Te encuentras mal, entras en estrés, acabas en un brote. Como acabas en un brote, te encuentras mal lenguaje interno, y vuelves a acabar en un brote. Y al final esto te afecta muchísimo a nivel emocional, por ende te va a afectar muchísimo a nivel físico. Celia Merelo nos acompaña en el estudio. Es una destacada psicóloga española, especializada en psicología clínica y sanitaria. Actualmente colidera el Centro Integral Psicosomático de Madrid, que es una institución que se dedica a la integración de ciencias que estudian y cuidan a las personas desde una perspectiva integral,
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Celia? Buenas tardes, Javier. Encantada. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería preguntarte, ¿esta terapia está reconocida en el sistema sanitario o la gente que quiera practicarla tiene que ir de manera privada a alguna clínica? Vale, por el perfil que tenemos ahora mismo en nuestro Sistema Nacional de Salud, no es viable utilizar hipnosis clínica, y digo clínica, ahora paso a hacer la aclaración, dado que requiere de mucho tiempo en consulta y las consultas tienen que ser breves, no puede estar 1 hora y media en consulta con un solo paciente, no sería factible, pero sí es cierto que en consultas privadas hay personas, expertos altamente cualificados, sobre todo médicos y psicólogos, que son los profesionales de la salud que tienen que aplicar este tipo de técnica, porque no es una terapia sino una técnica. ¿Me puedes explicar la diferencia entre hipnosis clínica y la no clínica? No es que no haya hipnosis, es que es la única hipnosis que hay, es la clínica y la que reconoce la FDA, ¿vale? Pero la que estamos acostumbrados a oír y a ver es la del espectáculo, ¿no? Efectivamente, hay un gran problema en torno a la hipnosis porque, igual que no pasa con otras técnicas psicológicas, en la hipnosis, como ha habido mucho show en torno pues en el mundo de la televisión y del espectáculo, la gente tiene una concepción completamente errónea de lo que es la hipnosis clínica. ¿Y hay evidencia científica de que sirve? Ingente, evidencia clínica científica ingente. Si bien es cierto, probablemente en el caso del dolor crónico es donde más evidencia hay, podemos encontrar publicaciones y artículos en revistas de primer cuartil, como puede ser The Lancet o The Pain. Justamente sería en el caso del dolor crónico donde podríamos hablar casi de terapia, porque esta técnica sería la que utilizamos prácticamente durante toda la terapia, pero se puede utilizar sola o en combinación con otras técnicas psicológicas como la reestructuración cognitiva, la desensibilización sistemática, otro tipo de técnicas. ¿Cuándo se puede diagnosticar, o cuándo, mejor dicho, se puede decir que una persona tiene que hacer este tipo de terapias? Más bien es al revés. Cuando nos llega un paciente, lo que hacemos es una evaluación previa, una evaluación muy minuciosa. Hay que conocer muy bien la patología, explorar muy bien a la persona, tanto a nivel psicológico como a nivel de salud, a nivel físico, biológico, para saber de qué estamos hablando. Y luego cada persona es diferente, o sea, es que cada paciente es distinto. Cada persona tiene una situación emocional, psicológica, social distinta, y en función de eso hay que aplicar todo el tratamiento. La hipnosis clínica consiste en un estado no alterado de conciencia, o sea, estamos despiertos, y que es verdad que hay un estado de hiperconcentración, a partir del cual el profesional especialista en ello, en este caso un psicólogo o un médico, aplica una serie de sugestiones para el manejo emocional, no solo para el manejo del dolor y de la emoción asociada a ese dolor, en el caso de que hablemos de dolor crónico. Podríamos hablar también de dolor agudo. En el caso del dolor agudo, como podría ser una intervención quirúrgica o un parto, también se puede utilizar hipnosis para el manejo de las emociones que se van a dar durante ese proceso y el manejo del dolor. Y luego en el crónico, pues como estaba hablando Ángela, fibromialgia, lumbalgias, cervicalgias, migrañas. Tenemos un amplio repertorio, pero hay que estar muy bien entrenado para intervenir con el paciente en hipnosis clínica, porque durante el proceso hipnótico, el paciente está en un estado de hiperconcentración en el que desatendemos al resto de cosas y baja la capacidad de juicio que tenemos. Estamos más desinhibidos emocionalmente, entonces favorece la salida de emociones. De ahí que la única contraindicación que existe en hipnosis clínica sea el tratamiento con pacientes que tengan trastornos psicóticos, porque esa bajada de inhibición lo que puede producir es la salida de alucinaciones y de delirios que estaban correctamente colocados y puede sacarlos de manera abrupta. ¿Puede ser peligroso la hipnosis? No, está altamente demostrado que es una técnica muy segura. Lo único que hay que tener cuidado es con quién la aplica. El problema puede ser quién la aplica, no la técnica en sí. Y por ejemplo, cuando hablamos de hipnosis para reducir el dolor, ¿desaparece, va desapareciendo o hay que hacer tratamientos continuados para que... ¿Durante cuánto tiempo el dolor ya no se percibe? ¿En el momento de la hipnosis o durante un periodo largo de tiempo? No es que no se perciba, es que lo que aprendemos es a manejar el dolor y toda la emoción asociada, porque desde un modelo biopsicosocial lo que tenemos que hacer es entender que hay una parte biológica, pero es que también hay una parte social en la que reconocemos esa patología, porque si yo nunca he escuchado hablar de fibromialgia, ¿cómo voy a reconocer que tengo eso? Y tiene que estar recogido en unos manuales por unos profesionales que son los que la diagnostican, y luego una parte psicológica, o sea, psicológica, biológica y social, obviamente. Entonces, se trata de, con cada paciente, y depende de cada paciente y de sus circunstancias, porque hay muchísimos factores a tener en cuenta. Hay que ver cómo se puede beneficiar, con qué tipo de sugestiones y en qué medida. Entonces, no es lo mismo, la hipnosis se puede utilizar, de hecho, lo que hacemos es entrenar al paciente en consulta para que aprenda a cómo utilizar las sugestiones, y una vez que se ha marchado a su casa la puede utilizar
se pueda autohipnotizar, porque ese paciente está despierto y ese paciente comprende y memoriza las cosas y luego las entrena. La hipnosis se puede utilizar en muchos casos como se utilizaría una medicación de rescate, no solo para manejar el dolor base, sino en momentos puntuales en los que hay una intensidad que aumenta, también se puede utilizar como un rescate, exactamente igual que una medicación. O sea, podríamos también utilizar la hipnosis para tratamientos, por ejemplo, contra el dolor del cáncer, en algunos casos. Y lo hay evidencia. O, por ejemplo, de ello. para dejar de fumar. Correcto. O para cuestiones también relacionadas con la dietética, ¿no? Gente que tiene pensamientos de comer compulsivamente también, ese tipo Correcto. de cosas. Se puede utilizar en cualquier área psicológica. De hecho, mi compañero Luis Lorenzo, que no ha podido venir por motivos de consulta, él es experto en hipnosis para el tabaquismo y en parto, para el manejo del dolor y las emociones durante el parto. Ángela, bueno, en estos momentos, ¿qué beneficios puede tener, por ejemplo, para una persona con una discapacidad como la tuya, el poder, bueno, pues tener estos tratamientos de manera continuada? Pues bueno, si hablo de mí personalmente, a mí me ha dado la vida, puedo decir Claro. que sí, porque cuando tienes tanto dolor de forma diaria, continua, la vida se hace muy difícil, muy complicada. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a autosugestionarme para poder respirar el dolor, para poder sentirlo, para dejar de pelear con el dolor, ¿no? La vida empieza a cambiarte, empieza a desaparecer esa nube, empiezas a tener emociones distintas, empiezan a bajar tus hormonas del estrés, empiezas a poder moverte mejor. Realmente para mí eso es muy claro, de hecho esa fue una de las razones por la que yo decidí estudiar hipnosis somática, y es que tenemos una capacidad inmensa dentro nuestra para sobrellevar situaciones que pueden ser muy traumáticas, como es una patología de este tipo. La hipnosis, a cualquiera de las dos, ¿vale? Si sois tan amables me contestáis. ¿Se puede usar en niños o adolescentes? Sí, correcto. Lo que te comentaba antes, Javier, lo que hay que hacer es evaluar el perfil del paciente, porque sí que tiene que tener unas características a nivel cognitivo concretas. No todos los humanos perdón, somos igual de sugestionables, entonces hay que medir una serie de capacidades como son la capacidad de fantaseo, la capacidad de absorción, que es la concentración que tengo, la implicación emocional y la sugestionabilidad. En función de esos 4 factores nos sale un perfil, entonces sabemos que un percentil de 30 a 35 en adelante es un paciente que es susceptible de ser tratado mediante hipnosis, igual que con otras técnicas, nos sucede lo mismo. Como curiosidad, si me dejas contarte, sí. En el año 2009, por ejemplo, la reina Fabiola de Bélgica fue intervenida de la tiroides mediante hipnosis, porque por su estado de salud no era viable ponerle una anestesia general, y se le intervino con hipnosis. Y en 2019 ha habido también otra mujer en Italia, de 82 años creo que tenía, que también mediante hipnosis se le pudo hacer una intervención cardiológica porque no se podía utilizar anestesia con ella. O sea, que es muy potente la hipnosis. O sea, ¿qué pasó? ¿Entró en trance y quedó desinhibida completamente? No está en trance, estás despierto. Lo único que se aplica la hipnosis para disociar a esa persona y poder hacer ciertas aplicaciones sin que esa persona viva ese sufrimiento y ese dolor como tal. Le podemos preguntar a Fabiola de Bélgica. Yo estaría encantado. ¿No pierde el conocimiento entonces? No, estamos despiertos. De hecho, el objetivo es que el paciente se lleve las herramientas que nosotros le enseñamos para que las siga practicando, para que siga entrenando con ello y aprenda a vivir con su dolor crónico o en este caso agudo. Es decir, que para aquellas operaciones de personas mayores que dicen que corre riesgo su salud por la anestesia, se podría aplicar perfectamente. Podría ser una buena... sí. ¿Y os encontráis con algún resquicio, algún problema para que esto se aplique? El problema que tenemos es en el sector público es la limitación de tiempo que hay para utilizarlo y que requiere de mucho entrenamiento. O sea, el trabajar con hipnosis clínica con pacientes lleva una curva de aprendizaje bastante extensa y tienes que aprender muchísimas cosas. Por eso digo que lo suyo sería que lo utilizaran siempre quienes conocemos los procesos psicológicos, que somos los médicos y los psicólogos. Es importante. Es decir, que la reina Fabiola se tuvo que entrenar durante mucho tiempo para llegar a ese momento. No sé su terapeuta, su psicóloga, durante cuándo. No, lo digo, o así, de pronto pensar que alguien recibe esa terapia y ya se puede operar, entiendo que no. No, es así, hay que entrenar antes, efectivamente. Tienes que instruir al paciente para que lo vaya entrenando así. Pero por eso decía que si os encontráis con reticencias del sistema público sanitario, porque si está demostrado que esto es así, y hay problemas en la índole que digo, claro, no estamos hablando de un entrenamiento corto, pero
pero hombre, se podrían salvar muchas vidas, ¿no? Y ser más longevos, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos futuros el ir integrando un modelo biopsicosocial desde el cual no solo esté el tratamiento farmacológico, sino que podamos ir introduciendo otro tipo de técnicas desde otras disciplinas para un mejor cuidado del paciente. Es lo que nos pedía la OMS y lo que nos dice, ¿no? Defiende un modelo biopsicosocial y bueno, poquito a poco yo creo que se van abriendo vías nuevas en general. O sea, hace muchos años la fibromialgia era un tabú, ahora se habla de ella con relativa normalidad, la enfermedad mental. Hemos empezado, yo creo, a avanzar. Lo que pasa es que es verdad que a veces pues nos meten palos en las ruedas, pero no. Como el programa, aquí son sin los palos, pero bueno. Ángela, Sí. para que una persona dé el paso hay veces que cuesta, ¿no? Es decir, parece como si de alguna manera al final quien cuida estas terapias son aquellas personas que están o se autodesahucian, ¿no? Y dicen, bueno, ya por probar voy a probar esto, a ver qué ocurre, pero al final acaban yendo a vosotros, ¿no? ¿No existe también alguna otra terapia para acabar con enfermedades autoinmunes? A ver, hay una cosa que para mí es muy importante y que haces referencia a cuando dices, hay personas que se autodesahucian y acuden a vosotros. Yo en esto creo que tengo que lanzar tengo que enviar una lanza muy grande, y es que si tú eres terapeuta, tienes que trabajar con un psicólogo mano a mano, como hacemos nosotros, ¿no? Es decir, eso, como decía la compañera, no puede hacerlo cualquier persona. Tienes que tener un bagaje importante, tienes que haber hecho toda tu curva de aprendizaje, porque al final la persona que tienes delante es un ser humano y puedes fastidiarlo si no lo haces bien. Entonces, cuando alguien viene y nos busca a nosotros tenemos que poder discernir qué podemos hacer y qué campo de actuación podemos llevar hacia adelante o no. Y puede venir cualquier persona realmente. Otras técnicas que nosotros usamos, aparte de la hipnoterapia, es, como te decía antes, la respiración. La respiración, nosotros somos absolutamente fanáticos de la neurociencia de la respiración y hemos podido ver que la respiración es un gran coayudante también para la hipnoterapia y también fuera de la hipnoterapia. A través de la respiración, de hecho, Nazaret Castellanos, la neurocientífica, acaba de publicar un libro que se basa en la neurociencia de la respiración, en el que tú a través de la respiración también puedes afrontar todo tipo de patología física y todo tipo de estado emocional. Todos tenemos desviaciones respiratorias que pueden negativizar una patología o positivizarla. Entonces esto para mí también sería como una gran pata a trabajar con todos estos pacientes de patologías físicas o patologías emocionales. Pues lo tenemos que dejar aquí. La verdad que se nos queda corto el tiempo porque son cosas tan interesantes y tan prácticas que me quedaría un programa y muchos más. Pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros, Ángela Bazzi y Celia Merelo. Ha sido un placer. Y bueno, pues desde aquí, cada uno que saque sus propias conclusiones y que sepa que esto existe y que si quieren lo prueben y que si no, no lo prueben. Pero por lo menos conocimiento es importante para saber qué decidir en cada momento. Gracias a las dos, de verdad, de corazón. Gracias a vosotros. Hasta ahora. A vosotros. Hasta luego. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. En Pasito a Pasito, damos los primeros pasos hacia el desarrollo integral de tus pequeños. Somos el centro de atención temprana especializado en brindar apoyo a niños con necesidades especiales. Próxima apertura en calle Ramón Power 54 local. Para más información llama al 91 593 35 50.
Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. Bueno, pues estamos con el otro pilar de este programa. Hemos hablado antes en la editorial de superdotados o personas con altas capacidades, que se dice ahora. Y bueno, es un tema que nos ha llamado poderosamente la atención porque queremos saber más de ello. Queremos saber cómo es una persona con estas características y detectarlo y ver un poco cómo le podemos ayudar para llevarlo de la mejor manera posible. Y como siempre, traemos a personas muy capacitadas para podernos contar pues muchas cosas en referencia a nuestros temas que traemos para que ustedes lo escuchen. Se trata de Alba Villegas, que es psicóloga experta en el campo de las altas capacidades. Alba, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir al programa. No sé si has oído el editorial, pero en cualquier caso podemos decir, digamos que de alguna manera, que el término alta capacidad ha evolucionado desde los primeros estudios que lo asociaban con alto rendimiento académico y más tarde a un elevado cociente, porque es que muchos dicen coeficientes, cociente intelectual, ¿no? Y hasta nuestros días, cuando pues se define como un potencial a desarrollar. ¿Esto hoy en día es un problema o una virtud? Bueno, la alta capacidad, para mí, bueno, quien tiene alta capacidad pues tiene algo extraordinario. O sea, para mí es una virtud, desde luego, pero esa alta capacidad hay que saber, ¿no? Manejarla, entenderla, porque si no sí que puede llegar a ser un problema. ¿Pero solo la persona que le afecta o el entorno, la familia? Imagino que también, ¿no? Principalmente la persona que tiene alta capacidad, ¿no? Sí que siente esa diferencia de los demás, ¿no? Se siente, sobre todo los niños se sienten diferentes a su grupo, le gustan otras cosas. Entonces, primero ellos empiezan a sentir esa rareza, ¿no? Y a sentirse diferentes. Y luego el entorno también ve, ¿no? Pues que ese niño quizá lo está pasando mal, está sufriendo. Entonces, como digo, ¿no? Es una capacidad para mí extraordinaria. Quien la tiene es maravilloso, ¿no? Pero cuando no se gestiona bien, no se orienta bien, sí que vienen problemas. ¿Cuáles son los primeros síntomas que podemos detectar cuando vemos a nuestro hijo, pues bueno, pues que tiene, no sé si hay algún síntoma de tristeza, porque no se siente comprendido, porque no puede jugar con los demás, porque se aburre en clase? Principalmente muchas veces se detecta incluso por problemas de conducta, ¿no? Lo que decías antes muy bien, se asocia mucho la alta capacidad al alto rendimiento y eso es un estereotipo. O sea, es cierto que la alta capacidad puede llevar bien emparejado al alto rendimiento. Y ahí se dan cuenta, ¿no? En el cole enseguida cuando va por alto rendimiento, pero no es sine qua non, ¿no? No por tener alta capacidad tiene siempre alto rendimiento. Entonces, muchas veces se va a detectar por problemas de conducta, ¿no? Por estallidos emocionales, porque el niño llega a casa, ¿no? Como está aburrido en el cole, llega a casa y empieza a tener problemas de conducta, se enfrenta a los padres, grita, se ponen agresivos. Entonces, esos pueden ser señales también de una alta capacidad, ¿no? Yo siempre digo que no nos olvidemos que un problema de conducta puede ser también una alta capacidad, ¿no? Entonces, también son signos, pues en cuanto vemos que un niño no está bien, que no duerme bien, que no come bien, ahí nos tenemos que poner todos en marcha, en alerta, porque pueden ser muchas cosas y una de ellas puede ser alta capacidad. Claro, yo creo que no, yo por lo menos no veo como un problema, sino todo lo contrario, veo como un potencial tremendo, que lo que habría que hacer es, digamos, como digo yo, ir a pasos acelerados con él para seguir avanzando en su desarrollo cognitivo, ¿no? Y emocional. Y, es un problema porque el contexto en el que vivimos no está preparado para ello. Eso es. Sí, o sea, por ejemplo, los niños donde más lo acusan es en educación, ¿no? Luego escuela, ¿no? En la escuela, porque el sistema ordinario de educación está, pues bueno, más basado para ese 80% del alumnado, ¿no? Entonces, la alta capacidad no hay tantas cosas para ellos, ¿no? O sea, la legislación sí que les reconoce como alumnos con necesidades educativas especiales y sí que pueden tener adaptaciones curriculares, pero es difícil, ¿no? Hasta que llega la evaluación en los coles cuesta, hay que enriquecer y eso cuesta, ¿no? Entonces, es difícil, a nivel educativo es difícil la alta capacidad. Esto que a veces oímos de una manera que a lo mejor no debería contarse así, pero de estos niños que pasan de primaria a secundaria rápidamente porque se aburren en la primaria, esto es así. Entiendo que en algunos casos puede ser que sí, no lo sé, y si es conveniente o no es conveniente, porque claro, todo el proceso de aprendizaje hay una parte que se les va a escapar también, ¿no? Por mucho que
a ellos les cueste o se aburren, ¿no? Claro, la ley les permite flexibilizar y acelerar, ¿no? Flexibilizar es que durante un curso suben algunas asignaturas del curso siguiente y la aceleración es que se saltan un curso entero y se saltan un curso y hacen 2, ¿no? O sea, si por ejemplo les aceleran en segundo de primaria, pasan a cuarto, entonces tercero no lo hacen. Entonces, realmente estos niños aprenden de manera muy autodidacta, entonces se les acelera porque están muy aburridos, ¿no? Entonces en su clase, si están, como decimos, ¿no?, en ese segundo de primaria, les dan la suma y lo tienen que repetir varias veces, ¿no? Porque el sistema en España de educación está basado en la repetición y sin embargo una alta capacidad a la primera lo ha entendido, entonces necesita, claro, ¿qué hacen en ese tiempo mientras los profesores están repitiendo? Pues se aburren, ¿no? Entonces, claro, eso es una asignatura, otra y así estamos 8 horas en un cole. Entonces, cuando a los niños se les acelera no hay ningún problema, porque enseguida cogen inmediatamente, además en educación todos los temas están correlacionados, ¿no? Entonces, por mucho que salten un curso, ellos cogen inmediatamente, ese curso que han saltado, cogen inmediatamente esa materia. Entonces, para ellos no es un problema y para mí es una solución muy buena. Tampoco es para todos, ni hay que acelerar absolutamente a todos los niños de alta capacidad, pero es una solución muy buena que hay en educación para ellos. ¿Y de dónde proviene esta situación? ¿Algo hereditario, cognitivo? ¿Es hereditario? La alta capacidad principalmente es genética, sí. Es ¿De los padres? De los padres, bueno, muchas veces de los padres, o muchas veces no son los padres, es alguno de los abuelos, por ejemplo, de los tíos, pero es genética. ¿Qué diagnóstico se puede hacer a un menor de estas características para decir su hijo tiene altas capacidades? Se le llama, más que diagnóstico, se le llama identificación, porque de momento no está recogido ni en el DSM-5 con el que nos guiamos los psicólogos, ni en la CIE que se guían los psiquiatras. Entonces, de momento se le denomina identificación, ¿no? Por eso, no está como identificado como una patología. Entonces, para hacer una buena identificación de alta capacidad, lo que hay que hacer es una evaluación. Evaluar las capacidades convergentes, divergentes, hacer un perfil completo de ese niño y nosotros ahí determinamos, bajo unos criterios, si estamos bajo un perfil de alta capacidad o no. Bueno, es bueno que no esté en una catalogación así, ¿no? De alguna manera es como normalizar que eso es algo normal, ¿no? No es... Sí y no. O sea, sí, porque como bien dices, no se va a patologizar, ¿no? Sí. Pero por otro lado, a veces tenemos el problema de que, por ejemplo, en España, en las comunidades autónomas, las competencias en educación están transferidas. Entonces, cada comunidad, por ejemplo, pone sus propios criterios para identificar. Lo de y eso, siempre. Claro. Y eso a nosotros los psicólogos también nos genera un problema, ¿no? Porque evaluamos a gente de Madrid, pero a veces también nos vienen personas de otras comunidades que tenemos que evaluar. Entonces, tenemos que basarnos mucho en los criterios, ¿no?, de cada comunidad. Entonces, al no estar regido completamente, ¿no?, como es en el DSM o en la CIE, pues claro, ahí hay más problema. ¿Y una persona con altas capacidades tiene mayor sensibilidad emocional? Sí. Lo que existe es una desincronía que decimos los psicólogos. La cognición va por un lado, la parte física va por otro, porque claro, imagínate un niño de 5 añitos que su cuerpo es un cuerpecito de 5 años, pero su cognición a lo mejor es de 8 o 9 años. Y entre medias de eso hay una emoción. Entonces la emoción está completamente desbordada. Y eso se le llama síndrome disincrónico. Entonces tiene mucha hipersensibilidad. Son niños que por ejemplo, les molestan mucho las etiquetas de la ropa. A veces tienen problemas con las texturas de la comida. Todo eso también les molesta. Y a veces se equivoca y se confunde la alta capacidad con otro tipo de trastornos y diagnósticos. Claro, a eso iba porque también hablamos, o por lo menos no sé si también las películas que hemos visto hablan de personas con autismo que también algunos son muy inteligentes, personas con Asperger. No sé si hay una cercanía a tener esas altas capacidades con estas afecciones, ¿no? Sí, la alta capacidad, como te digo, a veces se confunde porque tiene algunos criterios que se parecen a otros diagnósticos. Por eso es muy importante hacer una buena identificación y hacer una buena evaluación, ¿no?, para diferenciar si a lo mejor esa hipersensibilidad viene por una alta capacidad o viene por otro tipo de diagnósticos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en el trastorno del espectro autista hay diferentes niveles y hay uno concretamente que se llama TEA de alto funcionamiento, autismo de alto funcionamiento, que son personas que concurren la alta capacidad con un trastorno del neurodesarrollo como es el autismo. Sí. Entonces, ahí concuerdan nosotros le decimos doble excepcionalidad. Antes solo nos dejaban hablar de un solo criterio, ¿no?, en identificación, y ahora podemos hablar de varios. Entonces, hay personas que tienen autismo y tienen alta capacidad, tienen TDAH y tienen alta capacidad. Eso se llama doble excepcionalidad. Entonces, concurren en personas y que concurren varios diagnósticos.
¿Cuál es la edad más temprana en la que se puede diagnosticar a un menor con altas capacidades? Pues mira, los test nos permiten evaluar desde los 2 años y 6 meses, pero para mí es súper pronto porque aún están en pleno desarrollo del neurodesarrollo. Claro. Entonces, a partir de los 3 años empezamos a recibir llamadas, ¿no? Tiene 3 años, le podemos evaluar. Para mí la edad buena son los 5 o 6 añitos, ese paso de infantil a primaria. Para mí el desarrollo ahí está mucho más asentado y se les evalúa muy bien. Y podemos cerrar diagnósticos, pero cuando son chiquititos es mucho más difícil cerrar ese diagnóstico. Oye, ¿están coordinados los servicios de educación con especialistas? Me pones una cara que no lo veo muy claro. Estamos coordinados en cierta medida, o sea, nuestra labor es trabajar en conjunto, ¿no? Los coles con nosotros y nosotros con los coles. Pero claro, trabajamos de manera diferente, ¿no? Los psicólogos lo que hacemos, como decíamos, es identificar, diagnosticar, y los coles trabajan en poner las medidas educativas. Entonces es diferente nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, siempre que hago una evaluación, le mando test al cole, hablo con el cole, me hablan de ese niño. Lo normal, claro. Claro, recibo información del cole, recibo información de la familia, evaluamos al niño y con todo eso se hace la evaluación. Entonces, ¿tendríamos que tener más coordinación? Posiblemente sí, pero la realidad es que, primero, como digo, son trabajos diferentes y a veces por los tiempos de cada uno, ¿no? De los coles, de nosotros como sitios privados, cuesta. Claro. Pero se debería. Y digamos que pueden padecer estos menores más riesgo de tener una ansiedad o una depresión. Sí. O sea, al final, como te decía al principio, ¿no? Esa rareza que ellos sienten, porque sí que se sienten diferentes, ¿no? Cuando tú estás en clase y no te gustan las mismas cosas que tus compañeros, te sientes diferente. Y todo eso va a hacer, ¿no? Que el niño no se sienta bien, que el niño pueda generar esa ansiedad, pueda generar depresión. Entonces sí que hay una vulnerabilidad, ¿no? Porque sí que están expuestos a otros agentes y a otros factores que otros niños no van a sentir, ¿no? No van a sentir esa rareza, no van a sentir que se aburren en clase, no van a sentir que están solos en un recreo. Entonces, posiblemente esos niños a lo mejor tienen otros problemas, ¿no? Claro. Pero no es ansiedad y depresión, que en la alta capacidad sí que hay muchísima más vulnerabilidad. Normalmente cuando somos pequeños todo nos traumatiza mucho más, nos preocupamos mucho más. Sí. Le damos mucha más importancia a los temas, lo gestionamos muy mal, pero entiendo que cuando ya uno es adolescente o un poquito más lejos de eso, se normaliza todo y es como que, bueno, a mí esto de las altas capacidades no es que me da igual, es que es un chollo para mí, porque entiendo mejor, voy más rápido, soy más listo que nadie, ¿no? Hay incluso grandes figuras de la banca española, en fin, mucha gente conocida que han tenido y tienen esas capacidades y han desarrollado y destacado en su vida profesional, ¿no? Para mí la diferencia es la identificación, ¿no? O sea, la identificación temprana para mí es importantísimo. Cuanto antes podamos identificar, vamos a ahorrarle muchos problemas a ese peque. Va a entender qué le pasa, va a entender cómo funciona su cerebro, va a entender qué le pasa, cómo puede gestionar, ¿no? Como decíamos, esas capacidades cognitivas. A diferencia de ese niño que no has identificado, que empieza a aburrirse, que empieza incluso a suspender, como decimos, ¿no? O sea, la alta capacidad no solo 10, ¿no? En el cole, que va a ser incluso fracaso escolar en la adolescencia, que no va a terminar un instituto. Entonces, para mí una gran diferencia entre ese niño que es identificado y se le ha explicado todo bien desde chiquitito al que no lo es, ¿no? Y llegamos a lo mejor a esa adolescencia sin saber qué me pasa, sin entenderme, mi entorno tampoco sabe qué me pasa y ahí sí que es un problema. ¿Qué actividades les puede gustar más? Por ejemplo, la música, la cultura, el deporte o las matemáticas y la filosofía y las letras, no sé. Hombre, les interesa mucho pues todo lo que es la lógica, la matemática, la comprensión verbal, en todo eso destacan un montón. ¿Los idiomas? Los idiomas les gustan, pero esto yo sí que digo que es como cualquier niño, ¿no? Si quitamos la alta capacidad, van a tener intereses generales como todos los niños. En motricidad no son especialmente buenos la alta capacidad porque la inteligencia lo que hace en el cerebro es que ocupa una parte muy grande pero no ocupa otra, ¿no? Entonces la motricidad no es la que más desarrollada tienen, pero tienen intereses muy variados. Pues yo tengo niños que les encanta la astronomía, la física, los dinosaurios, te hablan de todo, ¿no? Nos ponemos en un supuesto, pues seguramente que haya sido real, ¿no? Y habéis ayudado a niños o a menores o a personas con estas circunstancias que de alguna manera no sabían gestionar sus emociones, ¿no? Sí. ¿Cómo les ayudamos a que puedan gestionar sus emociones? Ya sé que cada caso es un mundo, pero más o menos una regla así general. Principalmente, como más ayuda a la alta capacidad, como te explicaba antes, es la psicoeducación, ¿no? Explicarles por qué te pasa esto,
¿por qué te sientes de esta manera? O sea, cuando un niño entiende, ¿no?, lo que le pasa, porque lo peor que llevan los niños es entender qué les pasa, ¿no? Nosotros como adultos sabemos identificar, oye, pues hoy estoy triste porque me ha ido mal en el trabajo, porque he discutido con mi pareja, pero un niño no sabe qué le pasa, ¿no? Un niño tiene rabia, un niño está enfadado, un niño vuelve súper triste del cole. Entonces, lo más importante es identificar, ¿no?, por qué está así, hacerle ver por qué está así, entenderlo y luego trabajar a nivel emocional, ¿no? Las emociones se trabajan pues desde identificación, ponerle nombre. Los niños no saben ponerle nombre, claro. ¿no? Los niños saben lo que es la alegría y la tristeza y no saben más. Y hay 42 emociones, ¿no?, que por ejemplo trabajamos con ellos. Entonces, bueno, vamos trabajando con ellos, vamos identificando, vamos viendo cómo se sienten y por qué, y luego vamos trabajando, pues por ejemplo, trabajamos con un semáforo las emociones, ¿no?, por intensidad. Pues cuando estás en verde estamos bien, y cuando estamos en ámbar, ahí empezamos ya a tener que hacer un control emocional, y en rojo no podemos llegar. Hay muchas técnicas para trabajar con ellos. Oye, ¿no crees que etiquetamos mucho las cosas y eso estigmatiza? No sé, es una cosa que parece que todo tiene etiqueta, cuando hace muchos años esto de las altas capacidades era una persona súper inteligente, ¿no? Sí. Lo pasaban peor quizás, no sé, ¿cómo salían de entonces de estas circunstancias? Bueno, la etiqueta yo creo que sirve para ayudar, ¿no? O sea, si tenemos esa etiqueta y ponemos, ¿no?, como decimos, los criterios de identificación, y ese niño está bajo ese identificación, ¿no?, de alumno con altas capacidades, va a tener esas medidas educativas. Si no tendría esa identificación, no le van a dar esas medidas educativas. Entonces, para mí es importante etiquetar si tenemos que ayudar. Si no, pues bueno. Nos clasifican de alguna manera. Nos clasifican, efectivamente. Y de hecho hay muchos padres, fíjate, que no quieren, les hacemos evaluaciones privadas y no quieren llevarlas al cole. Eso te iba a decir. Sí. Es decir, que todavía los colegios estigmatizan a estos menores, ¿no? O sea, es como que no quiere que los padres sepan que sus compañeros van a saber que tienen altas capacidades, porque a lo mejor lo estigmatizan y lo van a hacer pasar peor. Claro, y parece que quieren ellos saberlo, en plan lo dudan, lo sospechan, pero luego dicen, no lo vamos a llevar al cole, ¿no? Cuando yo les doy los test, por ejemplo, para que lo rellenen en el cole, dicen, no, preferimos que el cole de momento no lo sepa. Entonces, bueno, eso yo le digo siempre que es decisión de ellos. Claro. Y claro, lleva eso, ¿no?, a que les etiqueten, a que, ¿no?, al final lo que decimos, si llevamos el diagnóstico de alta capacidad o la identificación, van a pensar que ese niño lo tiene que hacer todo perfecto. Entonces, a los profes a veces no les cuadra. ¿Cómo me vas a decir que tiene altas capacidades y está suspendiendo? Entonces, ahí empieza el problema. ¿Y qué te iba a decir? Porque, claro, a lo mejor no sé cómo se adapta el colegio a estas circunstancias. No sé si el colegio se tiene que adaptar, con lo cual a lo mejor es perjudicial porque el resto se tiene que adaptar a esta circunstancia que es muy complicado. O si existen, digamos, espacios solo para estos menores, con lo cual creo que también sería negativo, porque sería un gueto, ¿no? Y al final no se normalizaría nada. ¿Cuál es la solución educativa a esto? Pues mira, una de las medidas ordinarias, porque el cole puede hacer medidas ordinarias, extraordinarias o excepcionales, ¿no? Pero una medida ordinaria que puede hacer el cole, que lo puede hacer el propio tutor, que no tiene ni que intervenir equipos de orientación ni inspección educativa, es enriquecer, ¿no?, enriquecer el currículum de estos niños. Y yo pienso que el enriquecimiento es difícil porque tienes que dedicar mucho tiempo, pero creo que es algo que se puede beneficiar toda la clase, ¿no? Un niño que, si le enriqueces la materia, le estás ampliando esa información, el niño tiene que investigar, el niño nos lo tiene que contar, entonces ese niño nos lo cuenta en clase, todos los niños se benefician de ese enriquecimiento, todos aprenden más, le admiran, ¿no? En vez de verle quizá como ese niño raro, diferente, que está solo en el patio, de repente nos está contando algo súper interesante sobre Egipto, sobre las pirámides, los niños alucinan. Entonces, yo creo que es algo que, si se hace bien, se beneficiarían todos, lo que decimos, ¿no? Es una cognición maravillosa, diferente, que no tienen todos los niños, y quien lo tiene puede aportar tanto que realmente... O sea, que quizás a lo mejor podría ser hasta positivo que hubiera menores de este tipo en los centros, para que los profesores se reinventaran, ¿no? Sí. Y a lo mejor enseñaran clases de historia a través de un ejemplo tan maravilloso como un menor con altas capacidades. Sí. Oye, ¿existe un protocolo en España para la detección de estas altas capacidades? Existe, como te decía, cada comunidad autónoma tiene sus propios criterios. Pero no es parecido uno con el otro, siquiera, ¿no? No hay uno común. No. Madre mía. No lo hay. Pues creo que estamos en todo igual. No hay de muchos consuelo ¿no? Pero vamos, que es una triste pena. Pues muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo esto. Te quiero agradecer desde luego el trabajo que hacéis, y que desde luego, Alba, pues que nos sigas contando muchas cosas, porque nos parece tan interesante contarlo en la antena, para que quienes puedan estar padeciendo por los demás, no porque el menor tenga esta situación, algo pues tan incómodo, pues que al final lo vean como algo muy positivo y a explorar y a explotar
Con lo cual, gracias. Gracias a vosotros. Alba Villegas, por todo lo que haces y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues seguro que muchos de ustedes habrán dicho, joroba, tengo yo una edad como para que me pique la nariz, que estornude, que esté así, tan de repente, ¿no? Y no sepan que se trata a lo mejor de una alergia. Las alergias, que son una respuesta bastante exagerada del sistema inmunológico, pues ante una sustancia que normalmente son inofensivas, los llamados alérgenos. Estos pueden estar en alimentos, en el polen, medicamentos, ácaros, en el moho, en animales o incluso en factores ambientales como el frío o el sol. Sí, así de claro. Y cuando una persona alérgica entra en contacto con un alérgeno, pues su cuerpo libera histamina y otras sustancias químicas que causan síntomas como, pues eso, estornudos, picor, nada agradable ni nada cómodo. Bueno, pues como ustedes habrán supuesto, vamos a hablar de algo que está de moda últimamente, que son las alergias. Y para ello, pues hemos llamado a Macarena Salcedo, es farmacéutica. Bueno, es una cuestión que desde luego nos ha ayudado hoy mucho Vida Farma para poder hablarles de todo esto, porque no es que esté muy de moda, es que están dificultando mucho la vida de muchas personas. Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues vamos a hablar de esto que está, como digo, complicando la vida de tantas y tantas personas, porque además las alergias a veces vienen y se van con el paso del tiempo, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo has explicado genial. Las alergias es eso, una respuesta desmesurada del sistema inmunitario que tenemos, que normalmente no tendría que reaccionar, pero hay personas pues que sí que reaccionan. Lo que suele pasar es que la primera vez que tienes contacto con ese alérgeno, como has dicho, no se da esa alergia. Hay un proceso de sensibilización que eso ocurre, por eso muchas veces dices, pero si yo nunca he tenido alergia, ¿por qué ahora de repente sí que he tenido? Bueno, pues porque es un proceso que a lo mejor no se da desde el principio y que poco a poco lo vas desarrollando. Entonces se empieza a sensibilizar tu cuerpo y de repente ya hay un punto en el que, pues por decirlo así, tu cuerpo ataca y dice, esto no es bueno. Entonces, pues eso. Yo tengo un amigo que tenía hace tiempo molestias con el polen, pero tampoco lo tenía muy identificado, y con el paso del tiempo pues ha desarrollado una rinitis. ¿Es consecuencia de no haber tratado la alergia al polen anteriormente o no? ¿Es una variable o...? Bueno, eso puede ser que sí, pero normalmente no. Normalmente pues es más, se debe más a que pues a lo mejor
antes no tenía tanto contacto con ese alérgeno, o también puede depender, por ejemplo, de tener el cuerpo, el sistema inmune un poquito más alerta. Pues, por ejemplo, con el COVID, esto que ha pasado ahora de que hemos estado mucho con las mascarillas, la gente decía, oye, ahora no tengo nada, genial, porque no estaba con el alérgeno. Pero claro, no hemos estado desarrollando y tenemos, por decirlo así, ahora el sistema inmune un poquito más débil. ¿Y hay vacunas? Sí, es una terapia que se hace ya desde hace tiempo. ¿Para todas hay vacunas? ¿O? Sí, lo que pasa es que para una alergia normal no, es para cuando ya son personas que tienen una alergia que le está dificultando mucho la vida, por decirlo así. Entonces, lo suyo es ir a un alergólogo, ese te hace las pruebas que se necesitan, porque lo más importante es detectar muy bien cuál es el alérgeno que te está causando la alergia. Entonces, con eso, en base a, te hacen una lista enorme, interminable de alérgenos a los que tú algunos das positivo, ¿no? Y entonces te hacen una vacuna especializada en ti, súper personalizada, en todos los alérgenos que tienes. Entonces, no es una vacuna que se hace una vez, es una vacuna que son pequeñas vacunas que te van poniendo siempre con el médico delante, por si acaso creas una reacción. Son pequeñas vacunas que te van poniendo con el tiempo para que tu cuerpo, por decirlo así, se vaya acostumbrando, que haya esa desensibilización al alérgeno. Hay algunas alergias, la verdad, que tienen cierta curiosidad, ¿no? La alergia a los gatos dice que no es por el propio pelo, sino por una proteína, la FeLD1, que está en la saliva y en la piel del animal, y que cuando se acicalan, la proteína pasa al pelaje y luego al ambiente. Hay un gran desconocimiento, ¿no? Un poco de cuáles son los motivos de las alergias, ¿no? Digo, esto como una curiosidad, que hay muchas otras también, ¿no? Bueno, es que sobre todo también el tema de los animales cuesta un poquito porque estamos en ello, se están estudiando, pero lo que dices, son un poco raras porque estamos estudiando en ellas. Perdona. Sí. Nada, que era eso, pues como a ti una sustancia como es la saliva que no tiene por qué darte ningún tipo de reacción, pues si de repente te da, pues sí, es rara, pero... Está claro. Eso es como decir, no, el 1% solamente te afecta, pero ese 1% se convierte en el 100%. Luego dicen también que las alergias son comunes o más comunes en países desarrollados por aquello de que tenemos más higiene, ¿no? Estamos quitándonos esa capa, digamos, de protección por no llamarla de otra cosa que nos protege tanto. Esa es una teoría que porque, perdóname que te corte, los ciudadanos de la India son 1.200 millones de personas y no murieron tantos en el COVID, ¿eh? Bueno, por decirlo así, es una teoría que hay ahora que, por cómo nos desarrollamos en el entorno, por decirlo así, estamos tan protegidos y pues eso. Primero, si nos estamos limpiando todo el rato, quien se lava mucho las manos, quien usa detergentes que muchas veces, pues eso, alteran todo lo que es la barrera cutánea. La piel es lo que nos está protegiendo de nuestro organismo, entonces... Si estás todo el rato con detergentes, con cosas que pueden alterar un poco esa barrera, ya solamente por eso. Y luego también se estima mucho también, pues eso, el contacto que hemos tenido. Si estamos como en una burbuja y todo está, por decirlo así, más limpio, nuestro cuerpo no se está acostumbrando a defenderse y entonces... Hay una gran parte de alergias que son respiratorias, ¿no? ¿Cuáles son las más conocidas ahora mismo? Es la más común que hay. La rinitis, por ejemplo, que es la más común la rinitis es la más común de todas. La más antipática, doy fe de ello. Sí, y queda mucho la lata, la verdad. Increíble, tienes que ir con el pañuelo colgando a todas horas. Sí, pero bueno. Luego también pues puede haber asma, por ejemplo, también, ¿no? Es muy común. De la piel, alimentaria también. Alimentaria da mucho a shock anafiláctico, o sea, esas son un poquito más complicadas, la verdad. No tienen que dar siempre y normalmente quien tiene esas alergias alimentarias las tienen muy bien cuidadas porque lo suyo es tenerla determinada, cuál es la que más afecta y siempre llevar, por supuesto, la medicación por si acaso hay algún error, sobre todo en la hostelería, poder controlarla a tiempo. ¿Hay algunas que son hereditarias o contagiosas? Contagiosas no son. ¿Ninguna? No, lo que sí que son hereditarias. No es o sea,
Lo que quiere decir, si tienes unos padres que tienen alergia, es mucho más probable que tu cuerpo tenga esa predisposición a saltar hacia, a reaccionar hacia ante alérgenos, pero no significa que sea la misma. O sea, si tu padre es alérgico al polen, a las gramíneas, tú puedes serlo al olivo, por ejemplo, pero no quiere decir que estás más predispuesto a reaccionar. Claro. ¿Hay algún tipo de test que se puede hacer en la farmacia rápido para saber...? No, todo es en el laboratorio. Sí, eso. Y además siempre se recomienda que sea, pues eso, con mucho cuidado, con un profesional. Porque a lo mejor si te están poniendo el test y reaccionas, pues si es una reacción de que simplemente es un picor no pasa nada, pero te puede llevar a algo que, pues eso. ¿Y se controlan o se curan las alergias? Se controla. ¿Ninguna se cura? Por ahora, no me digas sobre favor. todo se controlan. Se está trabajando, pues eso, con la inmunoterapia. Lo que se pretende es que en algún día se puedan controlar. Pues eso, ir poco a poco acostumbrando al cuerpo a que ese alérgeno no te provoque la reacción alérgica, pero se trabaja en ello. O sea, ¿no se podría hacer alguna alteración genética para inhibirnos de esas? No. Por ahora no. Pues me dejas chafadito. Pero bueno, sí que es verdad que si te estaba dificultando mucho el día a día y la vida, existen estas vacunas que sí que te mejoran muchísimo. Y las alergias alimentarias que, digamos, son las más peligrosas, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, yo son un poco a las que más... Claro. Bueno, pues porque son las que, por la sintomatología que da, te puede dar más problemas. Y lo que condiciona, ¿no? Todo es un poquito... Claro. También la verdad de que, no sé, te vas a cenar o a comer con amigos y tienes que ir a un restaurante que sepas que no tiene cacahuetes no sé qué, porque ahí todo lleva trazas de no sé qué. Entonces... Efectivamente, sí. Ya no solamente lo que yo me refería, que son más por los síntomas, pues eso, que te dé un shock anafiláctico es más preocupante que te pique un poco los ojos o la nariz, sino que también, pues eso, es más complicado, te altera un poco más ¿Siempre es conveniente llevar algún antídoto de estos para...? Si tienes una alergia alimentaria más importante, sí. Siempre se recomienda tenerlo, por si acaso. Ojalá que caduque y que no lo necesites. Bueno, ojalá que la próxima vez que te llamemos ya vengas con buenas noticias de que esto se cura, si no con medicación que sea solo, pero que se cure, porque de verdad que es un tostón de mil demonios. Magdalena Salcedo, gracias a ti, a Vidafarma, por habernos dado este espacio de conocimiento sobre algo que está muy de moda, desgraciadamente, que son las alergias, y en verano o primavera sobre todo, mucho más. Así que de todo corazón, gracias. Muchísimas Magdalena, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. ¿Cómo está el patio? Bueno, pues vamos a pasárnoslo bien un ratito. Ya estaba por aquí nuestro querido amigo Tony Melero. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está el patio hoy? Encantado de estar por aquí. Pues igual de loco que siempre. Como siempre. El patio, dependiendo de la casa, pues un poquito más, un poquito menos. Pero las noticias de esta semana son curiosas. Van a ser muy rapiditas, con una sorpresa final que no voy a hacer spoiler. Empezamos con la primera. Venga. Son internacionales todas. Mujer, la noticia dice así, no me voy a inventar nada. Mujer demanda a su marido por preferir al gato antes que a ella. No es un monólogo, es una noticia ocurrida en India. El juez que ha llevado el caso, su nombre es M. Nagaprasana, que hablando de gatos, pues he visto gatos con nombres más normalitos, señaló que la denuncia de esta mujer carecía de acusaciones específicas de crueldad o acoso y la mandó a paseo. La mujer declaraba que, aparte de... eso dijo el gato. Aparte de recibir menos atenciones y cuidados que el gato por parte de su marido, el gato incluso alguna vez la había atacado y arañado. Y lo más importante, el esposo no había tomado medidas al respecto. Imaginaos Vamos, que si se la comía él tampoco había... No, lo mismo le venía hasta bien, sí, claro, es lo que estaba buscando. Y era un tigre más que un gatito. Pero yo, lindo. Es que me da vergüenza ajena imaginarme esa escena con el juez, ella diciéndole al tribunal, señoría, mi esposo es que me ignora y solo tiene ojos para mi gato. O sea, es que piénsalo, de verdad. Y el otro, ¿y qué hace su marido? Nada, pues ahí... acaricia al gato mientras yo sangro. O sea, tuvo que ser, además un gato, ese animal que parece que te mira con condescendencia, con desprecio,
Pues este debía ser un tigre de aquí. Me encantan los vídeos de estos de los gatos que se quedan mirando fijamente como que van a tirar la taza de café y no, le dicen no lo haga, no, y mirándote a los ojos te hace con la zarpa, ras. Me encanta ese pasar de ti del gato, que no es una mascota, un gato es muy autónomo. Es un compañero de piso que no paga alquiler prácticamente, un gato. ¿Habéis intentado llamar a un gato por su nombre? Es imposible. Un perrete todavía, el gato te es mira muy como limpio, diciendo, eso sí, son muy limpios. Sí, ¿no? Huele mejor que muchos humanos. En su eso sitio es así. y tal, sí. Eso es así. Pero claro, tú le llamas al gato y dices, ¿qué pasa? ¿Te llamo yo a ti? ¿Acaso? Así son los gatos. Y yo, volviendo a la noticia y por cerrarla, si tu pareja prefiere a su mascota antes que a ti, tal vez no necesites un abogado, sino que necesitas o un gato menos adorable o una nueva pareja. También estaría bien. Casi que mejor, sí. Vamos con la segunda noticia, también internacional. Dice, médicos usan un método inusual para extraer un juguete infantil atascado adentro de un paciente. ¡Ostras! Vamos a ir desmigando porque tiene mucha miga y tiene hasta pan esto. Sí. El hombre tenía 62 años, no vamos a decir su nombre, pero era de Arizona, es porque creo que sigue viviendo, es de Arizona, de Estados Unidos, y después de la evaluación inicial los médicos vieron un objeto alojado a unos 7 centímetros del recto que posteriormente fue identificado como, ojo, un juguete infantil luminoso. Por si se perdía, pues encontrarlo. La extracción, alucinantemente, se llevó a cabo sin necesidad de hacer incisiones ni cirugías. Y el objeto, aquí viene lo más curioso para mí de la noticia, no era cualquier cosa. No. Era, atención al objeto, una esfera de unos 6,5 centímetros de diámetro. Estamos hablando de 3,25 de radio, que suena más, con 2 caritas sonrientes de dibujos animados. Claro, pero ¿cómo es posible claro, eso? Es que si vas a meterte en problemas, mejor hazlo con alegría, ¿no? Que haya una sonrisa siempre por medio. También, atención, la esfera tenía unas bolillas metálicas y un líquido rojo dentro. Yo digo, ¿qué era? ¿Un souvenir del infierno? No me lo llego a imaginar, pero lo he buscado y ya lo he visto y sí, es como el médico, supongo que al verlo en la radiografía diría, señor, usted no tiene problemas digestivos, tiene una fiesta infantil ahí atrapada. ¿Cómo llegó eso ahí? Pues no lo sabemos, pero me aventuro a decir que fue una mezcla de una tarde aburrida, curiosidad y una falta grave de límites también, ¿eh? Es que ustedes no lo están viendo, pero... ¿Lo estás viendo? Yo ¿Lo estás viendo, no? Yo sí, pero los que nos oyen no, pero es como una pelota de tenis. Sí, 6 centímetros, a ojo, es una pelota de tenis, más o menos. Y lo que no sé qué instrumento utilizarían los médicos para sacar este artilugio de... Y sin cirugía, a mí es lo que me sorprende, sí. A ver si contacto con el hombre en Arizona. Sí. Afortunadamente, además, quitarlo sin cirugía es un alivio también para el médico que lo hace, porque no tiene que darle muchas explicaciones a la familia, sino decirle a la familia que el abuelo está en el quirófano porque se ha tragado, que ha absorbido un juguete infantil, pues tiene que ser complicado. Al final se fue sano y salvo, pero con una historia que seguramente no podrá contar en las cenas familiares. Y moraleja para mí de la noticia: si decides explorar nuevas experiencias, asegúrate de saber primero cómo salir de ellas. Y sobre todo, si algo se atasca, pues que al menos tenga una cara feliz mirándote. Y vamos con la tercera y última para cerrar con esta sorpresita final. Por poner en contexto, Silvia Abril, esta es nacional la noticia, fue la presentadora de los premios Feroz, ¿vale?, del 2023. Pues sí. En una entrevista que ha dado la semana pasada, ha desvelado una anécdota muy curiosa que ocurrió en aquella gala. El caso es que en un momento de la gala ella tenía que bajarse entre las mesas del público y de los asistentes y hacerse un selfie con Almodóvar. Lo tenían guionizado y demás, pero él no lo sabía, ¿vale? Y entonces cuando se estaba acercando a su mesa, Silvia vio cómo Pedro Almodóvar se levantaba corriendo a irse al baño, porque le entró un apretón al hombre. Silvia es una máquina de la improvisación, lo salvó perfectamente, pero es que claro, los apretones vienen cuando vienen, claro. Y menos si no sabes que estás metido en el guión. Y además yo tengo la teoría que el mejor laxante del mundo son los ascensores. ¿Y eso? Yo me puedo estar aguantando 3 horas fuera de casa porque yo soy de hacerlo en casa. Entonces, de repente llego a mi casa y cuando estoy cerca de la meta y me meto en el ascensor, es como si me hubiese metido 4 cucharadas de ricino del tirón y no me puedo y te tienes que volver para atrás. Y no, pues bueno, le digo al vecino, deben de estar de obras porque huele la tubería. Voy a... Con esa sorpresa final, sigamos, sí. Porque también una noticia aparte de estas 3 es que esta semana yo vi a David Bisbal cantándole a un plato de lentejas, no sé si lo habéis visto, ya le canta a todo, sale en sus redes cantando las lentejas, el chorizo, la zanahoria. Entonces yo le he pedido a la inteligencia artificial que nos hiciera como una canción, si fuese cantada por David Bisbal, de estas 3 noticias. Saldría algo así, por favor, inteligencia artificial,
¿me nos podrías hacer una canción que cantase David Bisbal sobre estas 3 noticias? Ahora mismo me pongo a ello, o algo así. Y diría... En la India una mujer ha denunciado a su marido por decir que la maltrata al querer más a su felino. Y su esposo no la engaña, pero es que el gato la araña. El juez se lo tomó a broma y le dijo que se vaya. Otro hombre de Arizona en su interior ha introducido un juguete para niños que de allí ya no ha salido. No se piensen que es un bulo, se lo metió por el... Perdón. Y es que hay que tener cuidado si se queda atravesado. Y a Almodóvar le ocurrió exactamente lo contrario. En mitad de los feroz tuvo que ir al urinario. Son noticias que les traigo y ya ven de temas varios. Para echarnos unas risas hay que ver cómo está el patio. Muchas gracias, bravo, Alexa. Bravo, muy bien, bravo. Joder, la inteligencia está artificial. Todo plagado de gente aplaudiendo aquí a la Sí, estrella. es verdad, son 4 y ha habido 1,5, es verdad. No, pero porque tiene las manos ¿cómo ocupadas. sois? Un aplauso, por favor. Oye, pues nada, pues Creo que estaba aplaudiendo el abuelo de Arizona también, pero por otra cosa, estaba feliz, había pasado una tarde toledana. Más a gusto que un San Luis. Oye, Tony, pues muchas gracias, ¿eh? Así que nos gracias vemos a pronto. vosotros. Gracias. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues ahora vamos a ir con nuestro consultorio de Derechos y Discapacidad, que como no puede ser de otra manera, nuestro querido colaborador y abogado de fama, Cristian Herrera, nos va a explicar algo interesante. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estás? ¿Cómo bien, va? Bien. Después de escuchar a Tony, pues muy bien. Mucho más alegre. Vaya estrella tenemos aquí, desde luego. Sí, con cosas que la gente se mete donde no debe. Pero mejor no. Prefiero. Yo he visto también la imagen y la verdad es que... Bueno, yo es que no entiendo cosas, ¿eh? Me pongo en lugar y vaya historia. Bueno, a ver, cuéntanos. Bueno, Javier, pues la verdad es que hoy te traigo un par de cosas que la verdad que son bastante interesantes, ya que, bueno, lo primero es que la semana pasada se convocaron ya las ayudas para los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y además para el curso del año que viene, para el 2025-2026, ¿vale? Entonces es muy importante que sepamos que estas ayudas a día de hoy ya están abiertas, ¿vale? Ya se pueden empezar a solicitar por todos estos alumnos con necesidad específica de apoyo para el curso del año que viene, y es que en estas nuevas ayudas pues tenemos ayudas directas para los alumnos, incluyendo el alumnado con TDAH, ¿vale? Que requieren por un periodo pues de su escolarización o a lo largo de todo ella determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de la discapacidad, ¿vale? Pero es que además también se abren subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta o trastornos graves de la comunicación y del lenguaje asociado a necesidades educativas especiales para familias numerosas, y además también ayudas para programas específicas complementarios a la educación reglada para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales. Y por último, además, el subsidio de cuantía fija para gastos adicionales de carácter general derivados de la escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a la discapacidad, a trastornos graves de conducta o a trastornos graves de la comunicación y del lenguaje. Además, Javier, pues en este tipo de ayudas, ¿vale? El plazo de presentación, como os decía, se abrió el 30 de abril y se va a cerrar el 11 de septiembre del 2025. Pero para que luego no nos pille el toro, mejor vamos a ir consultando, viendo las bases que necesitamos aportar, ¿vale? Y nada, para comentar también pues un poco en cuánto rondan esas ayudas. Pues en enseñanza estamos hablando de en torno a unos 800 euros, en transporte interurbano unos 600 euros, para el comedor escolar unos 500 euros, residencia escolar 1.800 euros, para el transporte de fin de semana de alumnos internos en centros de educación especial unos 400 euros, transporte urbano otros 300, también
también, lógicamente, para el libro y material didáctico, para la reeducación pedagógica o del lenguaje unos 900 euros y la cuantía asociada a altas capacidades, que es lo que hemos estado hablando en el día de hoy, en torno a unos 900 euros. Entonces, bueno, pues es muy interesante que lo tengamos en cuenta para que, bueno, pues en cuanto puedan, en la sede de la educación, de educación, del Ministerio de Educación, porque estas ayudas son a nivel internacional, pueden consultar todas las bases y si tienen cualquier duda, por supuesto, también pueden llamarnos. A nivel de nacional, ¿qué es decir? Sí, perdón, he dicho internacional. Nacional, eso es. Entonces, bueno, pues cualquier duda o lo que fuera, estamos a vuestra disposición para trataros de explicar un poco. Y luego, por otro lado, Javier, hay un aspecto muy, muy interesante que, bueno, pues tras un largo periodo de tiempo, que nosotros esperábamos que fuera antes, pues ha habido una nueva orden ministerial, ¿vale?, en la que se ha regulado el procedimiento para la inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad para una jubilación anticipada. Y es que, como sabemos, Javier, cuando te puedes jubilar anticipadamente por discapacidad es con el 45% de discapacidad o con el 65% o más. Pero en el caso concreto del 45% de discapacidad, recuerdas que solo teníamos unas cuantas discapacidades que te daban acceso a ellas. Uh-huh. Bien, pues tuvimos hace unos 2-3 años una reforma de esta normativa, la cual obligaba que en año y medio tenían que sacar una norma reguladora para incluir nuevas patologías. Pues bueno, solo se ha hecho esperar unos 3 años, que ya tenemos aquí esta orden que va a posibilitar, de momento posibilitar, ¿vale?, la inclusión de nuevas patologías. Y es que, el procedimiento se va a iniciar cada año, ¿vale? Vamos a tener un plazo al principio de cada año para que las asociaciones, fundaciones y otras organizaciones representativas de los colectivos pues puedan puedan solicitar la inclusión de nuevas patologías, ¿vale? Y que un comité que se va a generar, que se va a crear, va a tener que analizar a través de pues, ciertos informes, ciertas situaciones, valorar un poco si se incluyen, si se mantienen las nuevas, si se mantienen las que estaban, pues un poco valorar todas estas situaciones, ¿vale? Como te comentaba, el plazo de presentación va a ser desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año. ¿Qué quiere decir? Que en 2025 ya no. ¿Vale? Ya se han encargado de que en este año de momento no puedan presentar. Entonces, hasta el año que viene, hasta el 2026, no se va a valorar, no se va a poder presentar nuevas patologías y ni siquiera nos van a poder decir si se incluyen o no. Así es que hay mucha gente que está esperando, pues que al final la jubilación anticipada es algo que a muchas personas con discapacidad les interesa. De momento, hasta finales del 2026, no vamos a saber si se incluyen pues todo ese nuevo listado que bueno, pues por redes, por noticias, se está hablando y que tantas personas muchas veces nos llaman, oye, que he visto que me voy a poder jubilar con esta enfermedad, siguen, y les tenemos que decir, de momento, nada. Bueno, pues a día de hoy, de momento, tenemos nueva información, tras la aprobación se tendrá que hacer un resumen, se tendrá que hacer una modificación de la norma que regula estas normativas y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues nada, Javier, esto es interesante que lo tengamos en cuenta y que informemos poco a poco a las personas con discapacidad de estas nuevas enfermedades según se vayan aportando y según se vayan aprobando. Les voy a contar al margen de esto dos cosas que son muy interesantes. Una de ellas es que hace poquito hemos conseguido en la Comunidad de Madrid que reconozcan la circunstancia o el atenuante de persona con discapacidad cuando hay bullying o acoso escolar, porque no estaba reconocido en los protocolos de esta comunidad y tras una reunión mantenida con el viceconsejero de Educación lo han incluido y es algo muy importante porque al final esto pues conlleva a que sea, digamos, una peculiaridad importante a la hora de detectar qué tipo de medidas adoptar para que los menores con discapacidad pues no sufran estas circunstancias. Sí, exactamente, Javier. A ver, matizar una cosa, Javier, y es que no es que lo hayan incluido y antes estuvieran desprotegidos, sino que estaban incluidos en la generalidad y ahora vamos a matizar que el acoso en concreto a una persona con discapacidad o un niño con discapacidad pues esté tipificado ahí en esos protocolos que elabora la Comunidad de Madrid para que en el caso de que cualquier centro, cualquier padre, cualquier compañero detecte esto, se puedan iniciar los protocolos de anti-bullying para protección del menor y para la separación sobre todo de sus posibles acosadores. Y evidentemente allí nos explicaron que también suelen dispersar si son grupos de personas que hacen este tipo de
en fin, de tropelías, pues a otros centros para que evidentemente no se vuelvan a juntar y acabar haciendo lo mismo en otros centros. Y lo último, ya decirles que en breve ya va a salir la aplicación Asper, que es asistencia personal, que ni más ni menos que lo que va a hacer es intentar ayudar a personas que necesitan su asistente para atenderles en sus actividades de la vida diaria, en una plataforma donde se van a postular personas que quieran ser asistentes personales y personas que busquen ese asistente personal, con lo cual en breve ya estará disponible y desde luego va a hacer una función que mucha gente nos lo estaba reclamando. Así que estas dos buenas noticias, con ellas nos despedimos. Hasta la próxima semana. Sean felices. 24-7-365. Un abrazo a todos. Hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.